Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridas hermanas, ¿cómo están? Ruego a Allah subhanahu wa ta'ala que estén con el más alto grado de imán, de fe, con su espíritu islámico fortalecido durante estos hermosos días del mes de Ramadán, que es un mes de muchísimas bendiciones, muchísima misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala derrama sobre sus criaturas, sobre sus siervos creyentes. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que sea un mes a favor de nosotros para nuestras, inshallah, para nuestras buenas acciones, biiznillah. Entonces, inshallah, damos inicio a nuestra clase de hoy día, que vamos a hablar acerca de las características de los creyentes mencionada al inicio de la sura de los botines, Surat al-Anfal. Entonces, iniciamos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Mursalin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En esta sura de los botines de guerra, Allah subhanahu wa ta'ala habla de ciertas características de los mu'minin, de los creyentes, y era una preparación inicial para la batalla de Badr, que ya habíamos hablado algo en clases anteriores. La preparación que tenían que tener los creyentes para entrar en lo que era una batalla, que era la primera vez dentro de la historia del Islam que iba a haber una batalla. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala les fue preparando a los musulmanes y fue limpiando o seleccionando, si cabe el término, las filas de los creyentes. Las filas de los creyentes fueron purificándose de lo que había en ese entonces. Ustedes recordarán, ya esto se está dando en Medina, eso se está dando ya en la segunda etapa del Islam. La primera etapa del Islam fue en Mecca, que fue el periodo inicial de Da'wah, el primer periodo que duró 13 años en Mecca, que fue un periodo de preparación de los corazones de la gente. Fue un periodo bastante difícil porque los creyentes que abrazaron, o sea, las personas que abrazaron el Islam, que eran la mayoría gente débil, gente en una situación bastante difícil, musulmanes que eran esclavos, musulmanes que no tenían una tribu que les fortalecía, les protegía, como el caso de Ibn Mas'ud, por ejemplo, que es un famoso sahaba, como muchísimos de los creyentes iniciales, de los musulmanes iniciales, eran personas sin recursos económicos, sin un estatus social, sin una familia grande, poderosa que les protegiera. Entonces fue un periodo bastante difícil, el periodo de los 13 años. También característica de este periodo inicial mequinense, o sea, de Mecca mequinense, fue una preparación de Allah subhanahu wa ta'ala a los creyentes de que se fortalezcan primero en su fe. Entonces Allah habló durante ese periodo, y nosotros podemos ver muy claramente en el Corán, las suras que son mequinenses hablan siempre de tres cosas. Primero, ¿quién es Allah? Luego habla de la muerte, de la resurrección, el destino final de los seres humanos. Entonces,
Allah habla durante esos 13 años en estas suras, dándose a conocer a Él mismo, primero. Segundo, es un periodo de reflexión para los seres humanos, un llamado al corazón espiritual, un llamado al intelecto también, de que las personas reflexionen sobre de dónde vienen, de dónde venimos los seres humanos, qué estamos haciendo en este mundo y tercero, a dónde va el destino final de las personas después de que ya morimos. Entonces, característica de ese tiempo también es hablar muchísimo sobre Yawm al-Qiyamah, el día de la resurrección, el día de que somos retornados a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, luego de este periodo de preparación de los corazones de los musulmanes, y viene ya la segunda parte, que es la emigración de Rasul sallallahu alaihi wasallam y los sahabas, los compañeros, hacia Medina. Cuando van a Medina, la situación cambia notablemente para los musulmanes y es la primera vez que ellos tienen ya una presencia jurídica, política, económica, social, digamos, de peso, ¿no? Entonces se establece el primer Estado islámico en la ciudad de Medina, con el Rasul sallallahu alaihi wasallam como líder máximo de los musulmanes, y obviamente tiene el grupo de los compañeros sahaba, quiere decir compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que son lo que se vendría a ser Majlis Shura, que quiere decir un grupo de consejeros, un grupo de asesores, un grupo de a quien el profeta siempre les consulta, un grupo de consultores, son los sahabas. Entonces se establece, como digo, esta primera ya una presencia legal, si cabe el término, de los musulmanes. Entonces, luego de estar un tiempo en Medina, también ya después de eso va a venir la orden de Allah subhanahu wa ta'ala de entrar en lo que es la batalla de Badr, pero para entrar a esa batalla tiene que haber gente creyente, gente realmente con una fe férrea, con una creencia bien asentada, para que el triunfo, la victoria de Allah haga descender sobre sus siervos. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, aquí en esta sura del Anfal, que es una sura medinense, ¿no?, que fue revelada ya en Medina, y una parte es también revelada en Meca de la recopilación, pero a lo que nosotros inshallah vamos a ver hoy día es acerca de ciertas características de los musulmanes que tenían que tener, y obviamente eso se aplica a lo que hoy, como musulmanes contemporáneos, actuales, que vivimos, también veamos si estamos en ese grupo de creyentes con ese tipo de características que Allah subhanahu wa ta'ala menciona. Entonces, desde la aleya número 2 en adelante, Allah dice: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Quiere decir, los creyentes son aquellos que cuando se recuerda a Allah en su presencia,
se les estremece el corazón. Ya vamos a ir explicando de una en una cada parte de esta aya. Luego, y que cuando se les recita sus signos, les aumenta la fe y en su Señor se confían. Entonces, vamos a explicar qué quiere decir esta palabra, se estremece en sus corazones, o como Allah dice en árabe, wajilat al-qulub. Wajilat al-qulub, o sea, cuando se estremece el corazón, quiere decir cuando el corazón se estremece, tiembla, al momento que escucha mencionar el nombre de Allah. Cuando estamos, por ejemplo, en este caso ahorita, mencionando a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿cuál es la reacción en nuestros corazones cuando escuchamos invocar a Allah subhanahu wa ta'ala? Para poder entender esto es, por ejemplo, si alguien viene con una noticia estremecedora, escucha esa noticia y luego siente unas palpitaciones en el corazón, efecto de esa noticia, o sea, un susto o algo que, ¿no es cierto?, hay una reacción ante una situación que uno escucha con sus oídos, asimila con su mente y su corazón reacciona ante eso. Entonces, lo mismo es cuando Allah es mencionado a las personas. Ahora, hay otras ayat en el Corán donde Allah menciona que cuando Allah es mencionado y se mencionan sus ayat, sus aleyas, sus signos, se menciona sus palabras, que es el Corán, o se habla de Allah, dice tatma'innu bihi qulubihim. En cambio, los corazones se aquietan y sienten tranquilidad. Entonces, ¿cómo es que puede ser esto y cómo es que también se da lo otro? Eso es de acuerdo a las diferentes situaciones en las que está el ser humano. Puede ser que en un momento la persona haya cometido cierto tipo de errores en su vida o está cometiendo algunos deslices, algunos pecados. Entonces está llevando una vida un poco torcida. Cuando se menciona a Allah frente de esta persona, su corazón se estremece en temor, decir, si es creyente la persona, en el fondo tiene fe en el corazón, pero sus actitudes están, digamos, un poco que deja de, digamos, no muy buenas. Entonces esta persona como que recuerda a Allah y dice, yo no estoy haciendo hoy lo correcto y sé que tengo que regresar un día a Allah, tengo un retorno inevitable a Allah subhanahu wa ta'ala. Tiene temor en su corazón, sale un temor en su corazón y ese temor le incentiva, inshallah, a dar un cambio en su vida. ¿Ya? En cambio, si una persona está llevando su vida correctamente, no podemos decir nunca al 100%, porque eso es difícil. La perfección solo le pertenece a Allah. El resto de criaturas somos imperfectos. Ahora, dentro de este grupo de personas habrán gente que es más practicante, menos practicante, súper practicante. Son diferentes estados de las personas. Entonces, si una persona está llevando una vida correcta, siente paz y tranquilidad y sosiego al recordar el nombre de Allah o cuando Allah subhanahu wa ta'ala es mencionado al frente. O también puede ser que a veces uno
tiene cierto tipo de incógnitas y tiene cierto tipo de preguntas acerca de la resurrección, de la muerte, qué va a pasar conmigo, cómo Allah me va a juzgar, o cómo estará Allah complacido conmigo o no estará complacido Allah conmigo hoy en esta situación en la que yo estoy. Entonces, por ahí escucha un tafsir, una explicación de alguna aya, o escucha o lee un hadith, o le llega el mensaje de algo y dice, ha sido así la misericordia de Allah. Alhamdulillah por la misericordia de Allah. No ha sido tan mal esta situación. Entonces, de lo que quizás esta persona estuvo en zozobra al escuchar la misericordia de Allah o enterarse de ciertas cosas, le puede tranquilizar el corazón y tener la persona sosiego, o lo que se llama en árabe sakina, ¿no? Entonces, esta es una primera característica que Allah menciona en esta aya. Wajilat qulubuhum, que quiere decir su corazón se estremece. Luego Allah dice, y que cuando se les recita sus signos, les aumenta la creencia en su Señor y se confían, ¿ya? Aumenta la creencia o la fe, no es tanto creencia, aumenta la fe en su Señor y se confían. Entonces vamos una segunda característica de los creyentes. Quiere decir algo así de lo que ya acabo de explicar, cuando Allah es mencionado y se les explica a las personas, a los musulmanes, a los creyentes, alguna ayat, aleyas, que también en árabe ayat, hermanas, son las aleyas del Corán, una, y otro significado es signos de Allah. Entonces uno, por ejemplo, puede alguien hacer una investigación científica del universo, puede hacer una investigación científica de cómo funciona el ser humano por dentro o cómo se curan las enfermedades. Hoy estamos con esto del COVID en boga. Entonces la persona al ver eso dice, gloria a Allah, subhanallah, cómo hizo su creación tan perfecta, cómo hizo su creación con tanta armonía. Entonces, esas ayat que se menciona ante el creyente, o cuando vemos, por ejemplo, alguna cosa muy hermosa, un paisaje hermosísimo, una montaña espléndida, un valle lleno de verdor, o vemos, por ejemplo, el mar, o vemos un desierto, porque el desierto también, a pesar de que no hay nada en el desierto excepto arena y dunas del desierto, hay su belleza, tiene su belleza. Entonces, y hay una sabiduría ahí también de la creación de Allah. Entonces, el creyente dice, subhanallah, gloria a Allah, enaltecido sea Allah, quien ha creado esta maravilla, quien ha creado esta cosa, esta creación tan linda, tan armoniosa, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere estas ayat, esta primera aya que estamos explicando. Entonces, la primera es que Allah, cuando es mencionado, uno siente que su corazón se estremece. Segundo, que la persona, cuando ve las maravillas que Allah ha creado, entiende que hay un creador, saca la conclusión de que hay un creador y celebran las alabanzas a Allah, dice, subhanallah, gloria a Allah, quien hizo estas maravillas, ¿no? Y como reacción, ¿qué pasa cuando la persona ve estas maravillas? ¿Qué es lo que debería
ser lo correcto, es que su fe aumenta en Allah, que el ser humano sabe que Dios ha creado todo esto y su creación es tan hermosa y tan linda y se ve la perfección de Allah en su creación. Entonces, la reacción correcta a eso es que la fe de la persona se incremente cuando uno ve y va conociendo más cosas. No solamente esto, hermanas, a un nivel externo, por ejemplo, sino cuando leemos el Corán y vamos entendiendo, por ejemplo, poco a poco. Desde que iniciamos estas charlas hace aproximadamente un mes, quizás, hasta ahora hemos ido incrementando algo de nuestro conocimiento de la religión. Ese incremento en el corazón de conocimiento de Allah y de sus signos y de su libro y de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eso va, inshallah, ir incrementando nuestra fe en nuestra hermosa religión, en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, la consecuencia de estas dos características es que su fe aumenta. Luego, la siguiente característica dice Allah, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, y a su Señor se encomiendan. O sea, la persona deja su situación, su vida, todo lo que vive en manos de Allah. Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es el imán, qué es la fe, qué es la creencia. Y aprovecho esto para también responder algo a una hermana que me mandó un mensaje por interno acerca de estas cosas que no alcanzamos nosotros a ver y que no son tan palpables. Entonces, ¿qué es el imán? Imán, la fe, la creencia. ¿Qué es? Si usted pregunta a un musulmán qué es el imán en el Islam, qué es la fe en el Islam, en qué se basa la creencia, la respuesta es lo que hablamos en la clase anterior cuando explicamos los 6 pilares, ¿no es cierto? Es creer en Allah, creer en los ángeles, creer en sus libros, creer en sus mensajeros y profetas. Creemos en el destino de Allah en bien y en mal, en lo que ya Allah tiene predestinado para cada uno de nosotros y para toda su creación, y creemos en el día de la resurrección, ¿ya? Ahora, estas cosas que nosotros acabamos de mencionar son cosas que no son tangibles. Entonces, cuando uno habla de creencia, estamos hablando de cosas que no son tangibles, que no podemos tocar, no podemos ver, no podemos ver a Allah, tampoco podemos ver a los ángeles. Podemos ver los libros que Allah ha revelado, pero no vimos la revelación, no vimos cómo descendió eso, ¿no es cierto? No vimos al ángel Gabriel bajando con el mensaje. Entonces, se torna en un intangible. O, por ejemplo, cuando hablamos de los mensajeros, ya todos han pasado, están muertos, excepto Jesús, que está en los cielos, pero no les hemos visto. Entonces, son cosas que se tornan hoy para nosotros en intangibles, y mucho más lo que es el destino y lo que es el día de la resurrección. Por eso, si ustedes recordarán cuando vimos la explicación en clases anteriores de algunas ayat, parte de las características que Allah menciona también en el inicio de la sura de la vaca, Surat al-Baqarah, es وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, y creen en lo oculto, en lo que no
se puede ver, en lo que Allah le ha mantenido resguardado para él, una parte, y otra parte ha revelado, ¿ya? Entonces, nosotros como muslimín, con el tiempo, inshallah, pasamos a una segunda etapa que es pasar a ser creyente. Entonces, la primera etapa de los seres humanos es conocer el Islam, conocer con el intelecto y conocer con el corazón, razona, analiza, ¿no es cierto? Cuando nos llegó el mensaje la primera vez del Islam, razonamos de lo que nos han hablado de lo que es el Islam y somos musulmanes y entramos al Islam. Hacemos nuestro shahada, nuestro testimonio de fe y pasamos a estar en la categoría de musulmanes. Y quizás en esa categoría pasamos un tiempo, solo Allah sabe cuánto tiempo, hasta que después, poco a poco, con el permiso de Allah, hermanas, eso que recibimos con el intelecto pasa a asentarse en los corazones. Y cuando eso se asienta en los corazones, entonces pasamos a ser creyentes. ¿Ya? Se pasa a esa segunda etapa, que es ser creyente. Entonces, y hay un ayat del Corán donde dice, los árabes vinieron, un grupo de árabes, qalat al-a'rabu amanna, dijeron los árabes, hemos creído. Y Allah les responde y les dice, no han creído, sino se han islamizado, o sea, ustedes han entrado al Islam. ¿Ya? La taqulu amanna, bal qulu aslamna. O sea, ustedes todavía no han creído, ustedes solo están en esa primera etapa del Islam. Entonces, respondiendo a esta hermana que tuvo la gentileza de preguntar, y hermanas, por cierto, les recomiendo que ustedes hagan preguntas, porque no es bueno que ustedes se queden con dudas. A veces no hay tiempo dentro de la charla. Pueden ustedes mandar un mensaje por privado, por Messenger. Mi nombre es Laila Dasum. Ustedes me pueden mandar un mensaje por Messenger, como hizo esta hermana, o simplemente por este mismo medio, para poder aclarar, porque no es bueno que ustedes se queden con una información que reciben y quizás no está muy clara toda la información y se queda flotando y Dios no quiera puede causar una duda o algo. Entonces siempre es bueno preguntar, como se dice en el Islam, la cura de la ignorancia es preguntar, para que uno, a través de la pregunta, uno llega a conocer y uno tiene ya después un conocimiento. Uno debe preguntar. Bueno, seguimos. Entonces, no sé, las hermanas que me escuchan, tienen la gentileza de escucharme, ¿en qué etapa de fe están? Puede ser que hayan hermanas que son musulmanas nuevas, o quizás hermanas que ya llevan algunos años en el Islam, pero no conocen mucho. Entonces, quizás están en esta etapa inicial que es del Islam, del conocimiento. Pero, inshallah, esa etapa va a ir transcurriendo y entrando luego después a esta segunda etapa, que es la etapa de la fe, de la creencia, en lo que uno no puede ver. Ahora, no podemos ver a Allah y nadie lo ha visto excepto Adam alayhi salam, cuando Allah le creó. Cuando Moisés le pidió a Allah que quería verle, le dijo, no vas a poder soportar verme. Y sin embargo, y le dijo, hay una montaña frente tuyo, me haré presente a la montaña, si la montaña aguanta, veamos si tú aguantas. Y no aguantó, y la montaña estalló y Musa sa'iqan, dice, Musa cayó desmayado, porque no podemos ver a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ¿qué podemos ver? Podemos ver su creación,
Podemos ver lo perfecto y hermoso de la creación de Allah. Entonces, alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento del Islam o cualquier religión, simplemente vive en la selva, como nuestros indígenas que viven en la selva, ellos deben creer que hay alguien que creó esto. Porque ese es el fitra, ese es el estado innato del ser humano que Allah puso en todos sus seres humanos, nos puso una inclinación innata a creer en un solo Dios, a creer en un creador. Y eso se llama en árabe fitra. Fitra es esa inclinación innata. Entonces, que no podemos ver a Allah, pero vemos su creación y su creación nos va indicando, nos va llevando poco a poco a entender que esto tiene que haber tenido un origen de alguien perfecto, de alguien que ha creado estas cosas. Ahora, esto, hermanas, me lleva a hacer un pequeño análisis de lo que hoy está en boga, el ateísmo, por ejemplo, el ateísmo y por qué el mundo contemporáneo ha caído en esta situación de la incredulidad. Voy a hacer un pequeño análisis histórico para entender esto. A lo largo de la historia de la Iglesia en Europa, hubo muchos abusos de parte de la Iglesia en Europa y imponían a los cristianos muchísimos impuestos para la Iglesia y dádivas, y vendían el paraíso a cambio de ciertas bulas papales, cosas que la Iglesia abusó, y hubo muchísima injusticia y la gente estaba en una situación de molestia por muchísimo tiempo, por muchísimos siglos, ¿ya? Entonces, la gente pensó de dónde la Iglesia tiene el poder. Entonces, de Dios, según ellos. Entonces, porque ellos creen que el Papa, por ejemplo, es el representante de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a quitar nosotros el poder a la Iglesia? Y siempre hubo una pugna entre el poder de la Iglesia y los reyes europeos, ¿no? Entonces, a veces estaban de acuerdo, a veces no estaban de acuerdo y cada uno tenía su interés. Entonces, pero el que siempre pagaba los platos rotos era el pueblo. Entonces, hasta que hace un par de siglos hubo un movimiento de que si la Iglesia está en su poder, es porque dice que el Papa es representante de Dios en la tierra. Entonces, si queremos quitar el poder a la Iglesia, diremos que Dios no existe. Si le quitamos a Dios del camino, si le quitamos a Dios de esta estructura, entonces la Iglesia ya no tiene una base. ¿Estamos? Y por esto, hermanas, es que comenzó en Europa este movimiento de ateísmo o secularismo, que ahora dicen secularismo de una manera elegante, pero tiene esa base, y fue apoyado después por este movimiento que se generó también en Rusia con el comunismo. Y ellos luego, hermanas, miren, esto es muy importante conocer. Luego ellos también apoyaron a la teoría de Charles Darwin. ¿Qué es la teoría de Charles Darwin? Es que no hay
no se cree en Adán y Eva como los primeros padres de la humanidad, sino que se creó una teoría. ¿Qué es una teoría? Teoría es una idea que no ha sido comprobada. Eso quiere decir teoría, ¿ya? Entonces, la teoría de la evolución. Quiere decir, hay una idea de que vamos evolucionando de las microcélulas iniciales, que hubo unas microcélulas iniciales y que casualmente se fueron uniendo esas células, y esas células se fue formando las primeras criaturas, y las primeras criaturas después unas vivieron en el agua, otras salieron lo que es la tierra, y los que salieron a la tierra se desarrollaron en ciertos animales, y bueno, y llegan a tal punto después de que dicen que la etapa antes del ser humano es la etapa de los simios, de los monos, y que después los monos se evolucionaron y se hicieron seres humanos, pero ahí es lo que también en la teoría de la evolución hay una parte que se llama el eslabón perdido. Este eslabón perdido, ¿qué quiere decir el eslabón perdido? Es que no encontró, entre comillas, Darwin, esa parte que falta dentro de su teoría de cómo el mono se hizo humano. Porque no existió, ¿ya? Simplemente así, no existió. Y esta teoría totalmente disparatada tuvo acogida y apoyo de este movimiento de ateísmo, de secularismo en el siglo XIX para terminar de derrotar a la iglesia, para terminar de sacar a la gente de la iglesia y de la creencia de un solo Dios. Entonces, Dios no existe, por ende no hay Adán y Eva. Y esto fue tan fuerte que ahora nuestros hijos estudian en las escuelas la teoría de la evolución y el concepto, de Adán y Eva simplemente es para los que quieren ser católicos o qué sé yo. Pero eso, hermanas, no fue así en el Islam. Esta historia que estoy relatando es una historia que se dio en Europa. En Europa cristiana, católica, ortodoxa, que tienen muchísimas derivaciones, pero esto es una historia de los cristianos europeos. Y por eso es que después también surgió, o mejor dicho, en ese mismo lapso de tiempo, una separación, y es lo que está en boga desde hace muchos años, separación lo que es Estado de lo que es la Iglesia. Entonces no lograron eliminar el poder de la Iglesia al 100%, quedó todavía, está de alguna manera, tiene su poder y su presencia, pero hay un altísimo grupo. Si ustedes visitan Europa o las hermanas, tengo una hermana que me está escuchando que vive en Londres, es muy fácil encontrar que la gente, el común del europeo, no del europeo musulmán, porque hay muchos europeos que han entrado al Islam, del europeo de origen católico o cristiano, o sea, anglicano, o sea, ortodoxo, de lo que sea, hay una tendencia a no creer en Dios, no creer en nada. Simplemente no cree, quiere vivir su vida y dar rienda suelta a los placeres del mundo porque no cree en un Dios inicial, no cree que hay una vida después de la muerte. Entonces solamente quiero vivir mi vida dando rienda suelta a todos mis placeres, a todos mis gustos, lo que yo quiero, porque como dicen es mi única vida, mi única oportunidad, entonces quiero pasarla bien.
cometiendo obviamente deslices. Pero esto es una historia completamente diferente al mundo musulmán. Mientras en Europa había todo este tipo de problemas a lo largo de la historia, de opresión de la iglesia y cargar una cantidad increíble de impuestos a los feligreses, el mundo musulmán y lo que después pasó también el Islam a España y gobernó España por 8 siglos, era la situación muy diferente. En el Islam no vemos que debe haber un divorcio del Islam con el Estado, porque nosotros no tuvimos un problema como tuvieron los europeos. Nosotros vivimos otra realidad de justicia, de equidad, de amán, de tranquilidad, de seguridad. El musulmán vivía feliz con su religión, con los preceptos, con sus derechos resguardados. Entonces, no hubo en el mundo islámico una idea de borrar a Allah del camino y quitar a Allah del camino para que caiga el califato islámico. No hubo eso, no tuvimos, alhamdulillah, ese problema que hubo en Europa. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya cayó el califato islámico, entonces ahí tuvimos un periodo, estamos en un periodo post Primera Guerra Mundial, porque los musulmanes otomanos que tenían su sede en Turquía en aquel entonces perdieron la Primera Guerra Mundial, y las tierras de los musulmanes fueron divididas entre los ganadores, que fueron los ingleses, los franceses. En su mayoría hubo por ahí también algún país que estuvo bajo el gobierno italiano, pero la mayoría fue entre ingleses y franceses, y vino un periodo difícil para la umma del Islam. Pero no es la situación como la que vivió Europa, hermanas. Entonces, esto es importantísimo que ustedes conozcan como referencia y sepan dónde estamos nosotros pisando, en qué etapa de la historia estamos viviendo, por qué nosotros tenemos hoy en día estas sociedades donde no creen en Dios, no creen en Adán y Eva. Incluso a veces cuando doy charlas en las universidades o vienen alumnos universitarios acá en la mezquita y les hablo de Adán y Eva, para ellos es como que les estoy hablando cuento de hadas, pero es porque tuvieron este tipo de problemas con la iglesia, y espero que inshallah ustedes tengan eso claro. Volviendo a las ayat donde me quedé acerca del imán, de la fe. La fe es lo que es de las 6 pilares de la fe que hemos hablado, es creer en cosas que no son palpables, que no son tangibles, pero que Allah ha manifestado en sus libros a lo largo de la historia de los mensajeros y profetas desde Adán hasta Muhammad, y eso es lo que nos hace diferentes con el resto de la creación, no creación, sino de los seres humanos. Los musulmanes creemos en lo que Allah ha revelado en su libro, y aunque a veces, hermanas, no alcancemos a entender, respondiendo a esta hermana, me decía, soy una persona muy racional y utilizo mi razón para entender. Hay muchas cosas que no vamos a poder entender porque nuestro cerebro tiene su limitante, ¿no? Es como, por ejemplo, podemos ver, y yo alzo mi vista ahorita y alcanzo a ver hasta dónde puedo ver, hasta el horizonte. O si tengo una casa al frente mío, ese es mi horizonte. O tengo una montaña, ese es mi horizonte. Pero no es que detrás de esa montaña o de la casa, que es lo que me está tapando la vista, no hay nada más. Eso es solamente mi
Aquí dice la hermana, por falta de creyentes las iglesias han sido transformadas en lugares transformados en lugares para otro tipo de actividades como oficinas de correos. Hay una iglesia que es cafetería, alhamdulillah, muchos han sido convertidas en mezquitas, mashallah. Mashallah, hermana, alhamdulillah, el Islam, eso no es su caso, alhamdulillah, eso no es el caso del Islam. Sí, es lamentable ver cómo en Europa las iglesias están a la venta. Sí, yo vi un reportaje sobre una iglesia que no recuerdo en realidad qué país exactamente, está transformada en un mall con un montón de cafeterías para que la gente dar uso a esos espacios. Que Allah guarde a nuestras mezquitas y nos devuelva pronto, inshallah. Bueno, volviendo para concretar este asunto, hermanas, entonces tenemos la fe en estas cosas que son no tangibles, y esta fe que nosotros tenemos pasa luego a una segunda etapa que es ya la ejecución de lo que se llama la ley de Allah, el tashri', la ley de Allah, o lo que dicen sharia. Sharia muchas veces escuchamos el término y está tan mal entendido la sharia en el mundo occidental y en los medios de información colectivo, pero sharia quiere decir la ley de Allah. Y la sharia quiere decir la ley de Allah en muchísimas áreas, no solamente en una área que es la que ponen en boga normalmente, sino que en muchísimas áreas. Entonces, tenemos esta primera etapa de la creencia. Entonces, yo creo en Allah, yo creo en sus libros y creo luego de que ya eso está asentado en mi corazón, voy a ejecutar. Y la ejecución es lo que Allah después habla, que es el cumplimiento del salat. ¿Qué es lo que me empuja a mí a rezar 5 veces al día? ¿Qué es lo que hoy nos empuja a hacer nuestro ayuno del mes de Ramadán? Si es que no hay una fe en el corazón, hermanas, si este concepto de fe en las cosas que digo que son intangibles no está asentado en el corazón, ¿cómo yo voy a tener la fuerza suficiente, la fortaleza suficiente para yo mantenerme a levantarme a rezar a las 5 de la mañana o levantarme hoy en Ramadán a las 4 de la mañana o 3 de la mañana según los países de las hermanas que nos escuchan a tomar mi suhoor? Eso nace de una fe. Entonces, esta primera etapa de qué es el Islam, es el conocimiento, ¿no es cierto?, que aceptamos con el raciocinio. Luego la segunda etapa es la etapa de la fe, pasamos a ser creyentes cuando eso se asienta en el corazón. Luego eso nos ayuda a ejecutar las órdenes de Allah, que es en este caso el salat, el zakat, que es el cumplimiento de la oración de 5 veces diarias, el ayuno del mes de Ramadán, el cumplimiento del asaque, que se dice en español, asaque es el zakat, esa contribución anual del 2,5% que damos a los hermanos de menos recursos, y así establecemos una equidad social, un equilibrio social. Entonces, en el Islam, hermanas, no tenemos capitalismo, no tenemos comunismo, no tenemos socialismo, porque todas estas ismos que acabo de mencionar se basan en cómo se maneja el dinero, en la distribución del dinero. En el Islam, Allah ha hecho su ley muy clara. Cada persona trabaja y lo que trabajó es suyo, pero de ahí tiene que sacar un 2,5% para colaborar con el resto de personas menos favorecidas. Entonces, uno puede decir de $100, $2.50, ¿qué va a hacer? Pero no es el 2.50 de $100 nada más, sino $100 míos, tuyos, de ellos, de más allá. Se hace una cantidad grande que se puede ayudar a traer un equilibrio social a la gente.
Entonces, esta segunda o tercera etapa, digamos, es la ejecución de lo que ya tenemos en nuestro corazón. Entonces, si no tenemos estas cosas asentadas, no tenemos la fortaleza física, la convicción para nosotros cumplir estas obligaciones de lo que es ya la práctica del Islam. Y no solo la práctica, hermanas, sino mantenernos firmes en esa práctica del Islam. Luego, hermanas, hay otra etapa que, inshallah, rogamos a Allah, entremos a esa etapa, que es la etapa del ihsan, el muhsinin. Entonces le preguntaron a Rasul, ¿qué es esa etapa? ¿Qué es el ihsan, ya Rasulallah? ¿Qué es eso? Él dijo, es que adores a Allah como que le estuvieras viendo. Porque si tú no le ves, Él te ve. ¿Estamos? El ihsan, esta tercera etapa, es cuando la persona pasó la etapa del Islam, pasó la etapa de la creencia, de ser creyente, entonces es un muslim, después es un creyente, inshallah, después es un muhsin, quiere decir, él llegó a una etapa tal de que toda su vida, todo su día está pendiente que Allah le ve. Entonces trata de no cometer ningún tipo de error. ¿Y por qué? Porque tiene la conciencia de que Allah le está viendo. Entonces, inshallah, estemos llegando, hermanas, a esa etapa de ihsan. Entremos a esa etapa de ihsan. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, siguiendo con las ayat, dice, y se encomiendan a Allah. Entonces, vamos a ver qué quiere decir se encomiendan. ¿Qué es el tawakkul? Tawakkul, o lo que es se encomiendan a Allah. Tawakkul quiere decir que uno encarga sus cosas a alguien mejor que uno para que ejecute. Por ejemplo, tengo un juicio o tengo un problema con alguien. Entonces, yo no puedo manejar ese problema, entonces voy y contrato un abogado y le firmo una autorización de wakil, que se llama en árabe, o sea, encargo a este abogado, le doy un poder a este abogado para que en mi nombre ejecuta lo que tenga que ejecutar. Eso quiere decir tawakkul, ¿ya? En términos mundanales. En términos islámicos, espirituales, quiere decir que yo, como ser humano, voy a hacer lo que está a mi alcance, pero los resultados no me pertenecen, entonces dejo en manos de Allah. Entonces yo me entrego a Allah, ¿no? Me entrego a Allah para que Allah ejecuta lo que es mejor para mí. Entonces, hay que entender bien este concepto de tawakkul, ¿ya? Que es dejar las cosas en manos de Allah. ¿Qué quiere decir eso? Puede haber un malentendido al respecto, que alguien puede decir, yo estoy en la casa, no hago nada. Por ejemplo, un hombre que no quiere trabajar, se queda en la casa esperando que le caiga del cielo comida, le caiga del cielo lo que le caiga, todas sus necesidades. Entonces, eso es un malentendido de dejar las cosas en manos de Allah. Eso es un malentendido, porque quiere decir esta persona no hace ningún tipo de esfuerzo. Y de esto hay un caso, hermanas, que Omar, radiallahu anhu, un día entró a la mezquita y vio a dos personas sentados en la mezquita y les dijeron, ¿qué hacen ustedes en la mezquita fuera de tiempo de oración?
le dijeron a Omar, nosotros somos de los mutawakkilin, somos de los que nos encomendamos a Allah. Entonces Omar les dijo, ¿acaso ustedes han visto llover oro y plata del cielo? Levántense a trabajar, levántense a buscar el sustento, salgan a buscar el sustento. Entonces, ¿qué es el verdadero tawakkul? ¿Qué es lo que quiere decir realmente yo me encomiendo a Allah? Quiere decir que yo voy a salir a trabajar. Bueno, no es el caso de las mujeres, estoy hablando en el caso que es obligación de los hombres. Salir a trabajar, hacen todo lo que tienen a su alcance, pero los resultados vienen de Allah. O yo estudio algo, o yo me esfuerzo por conseguir algo, o yo, por ejemplo, voy a cocinar algo para mi iftar hoy día, pongo todo mi conocimiento y utilizo los ingredientes que tengo que utilizar y dejo en manos de Allah el resultado de que, inshallah, mi plato de comida salga en el mejor de los estados. ¿Ya? Eso es lo correcto. Entonces, entender cuando Allah dice وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ y se encomiendan a su Señor y se encargan sus cosas a su Señor, quiere decir que hicieron lo que tenían que hacer, se esforzaron y Allah se encargará de los resultados. ¿Ya? Entonces, parte también de lo que es ser creyente, que está del tercer característica, es encomendarse a Allah, ¿no? ¿Está claro? Entonces vamos a lo que dijimos, lo que es la ejecución. Entonces cumplen el salat y dicen وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, y de lo que les hemos proveído gastan. Ahora, muchas veces, hermanas, ¿por qué este término es muy importante entender? ¿Quién es el que nos provee? Allah es el que nos da. Cuando Allah ordena que se debe dar una zakat, en este caso un asaque, una contribución anual a nuestros hermanos menos favorecidos, no es que es de nuestro dinero que estamos dando, sino es que el dinero que Allah nos dio en calidad de administradores, porque Allah nos da ese dinero para que nosotros administremos, y de ahí Allah nos dice, de estos $100 que te doy, no, los 100 no son tuyos. Lo que es tuyo es 97.50. Nada más. El 2.50 tú tienes que entregar a tu hermano menos favorecido. Entonces, este concepto, hermanas, hay que tomar muy claro y no sentir de que yo le estoy haciendo un favor a mi hermano menos favorecido, sino al contrario. Este hermano me está haciendo un favor a mí de llevar lo que Allah me dio en calidad de préstamo. Si yo me quedo con los 100, si yo me quedo con el 100, estoy robando. Estoy robando el derecho de mi hermano pobre, porque Allah no me dio los 100, Allah solo me dio 97.50 y me dijo claramente, solo es tuyo 97.50, 2.50 es de tu hermano. ¿Estamos? Entonces, no es que uno está haciendo un favor, no, es al revés. ¿Por qué? Porque, para entender esto, les voy a citar un caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un día le regalaron un borrego al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero la que recibió fue Aisha, su esposa Aisha. Entonces Aisha recibió esa carne y lo que hizo fue distribuir toda esa carne
a sus hermanos menos favorecidos y sabía que el profeta Muhammad sallam le gustaba la parte del hombro del borrego, que es una parte donde la carne es suave, pero casi ya no hay carne, porque es un hueso bastante plano, esta parte del hombro, el omóplato que se llama, es bastante plano y muy poquita carne queda ahí, poquita carne. Sin embargo, como es suave, el profeta Muhammad sallam le gustaba, y Aisha le guardó esa partecita a su esposo. Cuando regresó el profeta sallam le dijo, Aisha, ya Rasulallah, nos regalaron un borrego y solo nos quedamos con la parte del hombro. ¿Cuál fue la respuesta del Rasul? La respuesta del Rasul fue, ya Aisha, más bien lo que nos quedó a nuestro favor fue todo el borrego y lo único que no quedó fue la parte del hombro, o sea, al revés. ¿Por qué al revés? Porque la recompensa, hermanas, que uno cosecha en el más allá es por lo que dio. Entonces, lo que dio Aisha fue todo el borrego. Aisha dio todo el borrego y se quedó con una partecita chiquita. Entonces, lo que se quedó es lo que ella no va a recibir recompensa, porque eso ya usufructó en esta vida. Y lo que no usufructó en esta vida y compartió es lo que realmente quedó para el más allá. ¿Está claro, hermanas? Entonces, si uno quiere tener algo en realidad, que lo ponga donde no perece. Miren, con todos estos problemas que hay hoy día del COVID y antes de esto, los problemas, por ejemplo, aquí en el Ecuador tuvimos hace algunos años una quiebra del país y tuvimos que dolarizarnos. Entonces la gente estaba preocupada de su dinero. ¿Dónde voy a guardar mi dinero? Este banco quebró, este otro quebró. ¿Dónde voy a depositar mi dinero? ¿Qué voy a hacer con mi dinero? ¿Dónde voy a guardar mi dinero? ¿Cuál es el lugar seguro donde no me estafe el banco o no me cojan los ladrones o no me maten por robarme la plata? ¿O en qué invierto? ¿En qué invierto mi dinero? ¿En qué invierto? La mejor inversión es recordar el ejemplo del borrego de Aisha y Rasul. Lo mejor, hermanas, es que uno invierta en el más allá, que es lo que es seguro, que Allah es quien nos va a proteger. No estoy diciendo que uno debe quedarse en la pobreza absoluta, no, sino que lo que digo es que si uno quiere guardar, tener una reserva real, que ponga en el lugar donde realmente no va a desaparecer, que es en el más allá, dándole a Allah este atributo de que nos proteja y nos haga florecer este dinero, ¿no? Entonces son conocimientos que nosotros tenemos que ir teniendo primero, asimilando. Segundo, después tratar de poner en práctica, porque esto es algo que hay un término en árabe que dice al-mal and al-ruh, quiere decir el dinero, su valor es tanto como su alma, o sea, que uno va a defender con su vida, quiere decir la palabra traducida, que uno va a defender con su vida su dinero. Y está bien, y eso está dentro de lo que se llama los objetivos de protección de la Sharia del Islam. El Islam protege la propiedad individual. Está eso parte de la ley de Allah, que uno tiene que tener protección en un lugar, en un país donde uno tiene que tener protección de que no va a ser saqueado su dinero, su capital, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo quiero transmitir, lo que me gustaría que quede claro es que
lo que uno da por Allah es realmente el depósito seguro, es donde las cosas no se van a perder, porque uno puede tener en esta vida mucho dinero o poco dinero y guardado en un lugarcito, otro lugarcito, puede tener devaluado, puede que le pase esto, puede le pase lo otro, pero si lo pone en el Akhira, inshallah, está resguardado. Terminando, hermanas, la clase, Allah subhanahu wa ta'ala dice en la siguiente ayah, Ulaika humul mu'minuna haqqan. Estos son los verdaderos creyentes, los que tienen estas características que he mencionado anteriormente. Y luego dice, lahum darajatun inda rabbihim. Y ellos tendrán, darajat quiere decir, a ver, déjenme ver cómo está, grados. Tendrán grados junto a su Señor y alcanzarán el perdón de Allah. Entonces, uno en esta vida, hermanas, si uno está trabajando en una oficina X o una empresa X, entra al grado 1, por ejemplo, y después se esfuerza para subir al grado 2, al grado 3, alcanzar una posición más alta en su trabajo, tener una mejor remuneración. También, con más razón, mejor dicho, es hacer lo mismo para el Akhira, hacer lo mismo para el más allá, ¿ya? Trabajemos para mejorar nuestra fe, nuestro comportamiento, y eso se hace, hermanas, buscando el conocimiento del Islam, buscando el conocimiento que Allah ha revelado, luego poniendo en práctica lo que ya vamos conociendo, o sea, ya no conocía esto antes, pero ahora ya sé. Y esto todo es un periodo, hermanas, la vida del ser humano debe ser un periodo de que uno va perfeccionando su fe, va perfeccionando su comportamiento, para que, inshallah, cuando ya nos toque ir al llamado del encuentro con Allah, nosotros hayamos alcanzado un grado alto de madurez en nuestra fe y hayamos alcanzado este hermoso grado, como dice aquí una hermana, inshallah, llegue algún día a esa etapa, inshallah, llegue, hermana, pida a Allah subhanahu wa ta'ala que le otorgue ese don, esa fe suficiente, pídale, mire, Allah le da a uno lo que uno quiere, en bien y en mal, y al creyente y al no creyente. Eso es una regla, ¿ya? Lo que usted está buscando en la vida, Allah a la larga, inshallah, le va a dar, y eso es una prueba. Entonces, por eso es que uno debe querer tener cosas buenas para el más allá. Uno debe esforzarse por querer cosas buenas. Y las cosas materiales de esta vida que uno quiere, por ejemplo, quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener un buen trabajo, quiero tener una buena profesión, quiero alcanzar un diploma, todas esas cosas que uno quiere, encaminemos esos deseos a que sea por Allah, aunque no entendamos cómo, no importa. ¿Cómo esto, cómo esta comida que yo estoy preparando hoy día voy a hacer por Allah? ¿Cómo voy a hacer esto que me va a servir para mi Akhira, para mi más allá? Haga la intención, aunque usted no entienda cómo. No importa, haga la intención. Pero si usted analiza un poco, va a encontrar que si usted hace una buena comida para su iftar hoy día, es para que usted esté fortalecida para poder seguir ayunando mañana, para que usted tenga fuerza para hoy de noche levantarse a rezar. O incluso su sueño, hermana, si uno va a dormir, hacerlo por Allah. Entonces alguien puede decir, ¿cómo eso va a ser por Allah? ¿Cómo dormir va a ser por Allah? Hágalo por Allah. Duerma por Allah y recibe una recompensa por eso dormir. Quiere decir que usted va a tener fuerza para levantarse a rezar y usted estar en un buen estado anímico para tener fuerza para
ayunar y cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala, o cumplir bien su trabajo, o el trabajo que ustedes estén realizando, cualquier trabajo, tengan ustedes la fuerza para poder realizar a buen estado. Entonces, toda la vida que ustedes hacen, dormir, incluso miren hermanas, hay un hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam que les dijo a los sahabas, hasta la relación íntima marital, ustedes reciben una recompensa por eso. Y los sahabas le dijeron, sahabas quiere decir los compañeros, le dijeron, ya Rasulallah, vamos a recibir una recompensa por satisfacer nuestros instintos. Dijo, sí, ¿acaso si ustedes no hicieran eso por el mal camino, no van a recibir un pecado, un castigo por eso? Claro. Pero entonces, si lo hacen por el buen camino con su esposa dentro del ámbito marital, ustedes reciben una recompensa por eso. Entonces, hagan, hermanas, la intención, con esto cierro mi clase, inshallah, hagan la intención que todos sus actos diarios sea por Allah. Aunque ustedes no entiendan cómo, háganlo por Allah. Jazakumullah khair, hermanas, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Seguiremos viendo un poquito más de esta sura, inshallah, la próxima clase. Que Allah les recompense. Wa barakallahu fikum y jazakumullah khair, hermanas, a todos sus comentarios. A veces no alcanzo a leerles, o a veces si les leo me distraigo en la clase, pero después les leo. Siempre mando por ahí una respuesta. Jazakumullah khair, hermanas. Barakallahu fikum. Ya estamos en el segundo tercio del mes de Ramadán. Pongamos nieque, ya lo mejor está por venir, inshallah. Laylatul Qadr está en el último tercio y hemos de seguir hablando de eso. Barakallahu fikum, hermanas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.